¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, ¿eh? Que ya estéis más habituados y con más ánimo, ya va quedando menos. Bueno, a ver, voy para todos mis alumnos primero de foto y de cultura visual voy a hacer algo, ¿vale? También, bueno, ya que está en el canal, que sirva también para otros, pero he pensado que como os prometí que las últimas clases del curso le iba a dedicar un poco a la historia del cine y que creo que hemos conseguido ver mucho sobre la historia de la fotografía y queda mucho por delante, muchos años por delante que seguiré indagando en ello. Así que yo creo que hemos alcanzado una buena cuota, ¿vale? Así que quiero que, como solo quedan 3 clases, creo que lo mejor es que aprovechemos ese tiempo para, por lo menos, que tengáis un mapa cronológico y conceptual sobre la historia del cine, que yo creo que a esta altura es tan importante como conocer también la historia de la fotografía. Así que eso es lo que voy a dedicar las próximas 3 clases. Lo que pasa es que en lugar de hacer 3 clases de mucho tiempo, lo que voy a intentar, y que yo sé que se hace pesado, voy a intentar hacer cada día, literalmente cada día, de aquí a lo mejor a unos cuantos más, un pequeño vídeo corto, voy a intentar que sean lo más cortos posible, que iré subiendo cada día, ¿vale? Para que bueno, podáis, yo qué sé, tener más o menos un mapa así conceptual sobre la historia del cine y al mismo tiempo que vayáis conociendo pues, los grandes directores, las grandes directores y sobre todo los grandes hitos del cine, cosas que os sorprenderán, cosas que a lo mejor no conocíais y sobre todo también que al final tengáis al menos una lista de cuáles han sido, digamos, las películas, no sé si mejores o peores, pero por lo menos las más influyentes en toda la historia del cine, es decir, las que han marcado tendencias y épocas de una manera clara, ¿vale? Y así que este es el primer vídeo, por supuesto vamos a ir de manera cronológica, vamos a empezar con los comienzos y llegaremos hasta donde podamos, ¿no? Intentaremos lo más cercano al tiempo posible, ¿vale? Y eso es lo que voy a hacer, si os parece. Dicho eso, yo creo que la historia del cine bah, es muy interesante, es decir, es súper divertida. Hay un montón de libros, hay un montón de información sobre ella, pero bueno, yo voy a intentar, de lo que yo sé, de lo que he ido investigando, pues contar un poco una historia, aunque sea así, yo que sé, lo más divertida posible, ¿vale? Lo primero que tengo que entender es que el cine al final, bueno, como ya hemos hablado con la fotografía, es un invento urbano, un invento de la modernidad, que está apegado, como bien sabéis, a la propia historia de la fotografía, eso es más que evidente. Y como la fotografía, digamos, pues tiene sus mismas funciones, es decir, una especie de democratización de la imagen, de acercamiento a las cosas, por lo tanto ese acercamiento, esa democratización de la imagen a toda, digamos, a toda la clase popular, hace que el cine en esencia lo que sea es, en definitiva, de hecho, pues, digamos, una máquina de empatía. Es decir, lo que siempre ha intentado el cine ha sido empatizar todo lo posible entre las ideas que se plasman en una pantalla y el espectador, espectadores que están recibiendo esa idea, porque no nos equivoquemos, el cine puede parecer ahora una gran máquina de hacer dinero y una gran industria, y lo es, por supuesto, pero no responde a una cuestión puramente económica. El cine responde, creedme, por más que lo pienso, a una cuestión conceptual, de idea, de brillante idea, de hecho, y que eso explica que en gran medida, como todas las artes, se retroalimenta, es decir, que muchas de las películas que vemos actualmente están llenas de guiños y de recuerdos y de, digamos, de secuencias que son prácticamente iguales a otras que a lo mejor se rodaron hace, yo qué sé, 80, 90 años, porque al final cualquier persona, como en la fotografía, cualquier persona que quiera hacer cine, conoce muy bien la historia de su medio, conoce muy bien lo que ha pasado y lo usa para la creación, digamos, para la corporización de su idea, y eso es lo que también pasa, por ejemplo, en literatura, ¿no? O sea, como decía Foucault, de los libros hablan de libros, y eso es real, la fotografía habla de fotografía, y el cine habla de cine, y eso es así. Por lo tanto, hay que entender el cine como una máquina de empatía y también hay que entender el cine como, digamos, una máquina de ideas también. Y al mismo tiempo también hay que entenderla también como un intento de, digamos, de conceptualizar, de formalizar una necesidad concreta que es narrativa, pero que también tiene que ver con, digamos, la magia de nuestro tiempo, con la posibilidad de abrir campos mentales que desde principios del siglo XX pues se ha ido, digamos, algo también fundamental en el pensamiento crítico de nuestro tiempo, ¿vale? Y eso yo creo que es fundamental, por lo tanto, eh, el cine es eso, ¿vale? Es pura empatía, el cine es luz, porque eso es lo que es proyección, es magia, y hay que entender,
por supuesto hay que entender de qué está hecho esa magia, ¿no? De qué está hecho ese lenguaje. Por lo tanto, hoy lo que vamos a hablar es cómo se fue construyendo ese lenguaje y cómo se fue construyendo esa magia que es el cine, ¿vale? El cine, como sabéis, bueno, pues empezó, yo creo que, o sea, los primeros inventores podemos situarlos, por ejemplo, probablemente en Edison, el inventor de la bombilla, uno de los grandes inventores de la historia de la humanidad. Él entendió algo que llevaba mucho tiempo pensando, ¿no? Que era, todos ellos sabían, ya conocían el movimiento de la película, ¿no? De la fotografía, acordado de Muybridge o de otros, ¿no? Pero ellos ya conocían ese movimiento, simplemente Edison creía y sabía que había que proyectar luz de alguna manera, que había que crear un espacio oscuro para que esa luz proyectada generase ilusión, ¿no? Y eso es lo que realmente ahora hacemos en un cine, en una sala de cine. Eh, pero él consiguió hacer algunas cosas, lo que pasa es que al final lo que conseguía siempre era conseguir una máquina que ocurría eso, pero había que verlo uno a uno, persona a persona, ¿no? Y eso no ligaba con las expectativas populares del cine, ¿no? El cine tenía que ser proyectado, el cine tenía que ser grande, el cine tenía que ser algo, digamos, disfrutable por muchas personas al mismo tiempo y en ese sentido, probablemente por eso todo el mundo reconoce a los inventores del cine, los hermanos Lumière, que tenían una fábrica en Lyon, que ellos estaban, pues, como Edison, obsesionados también por la luz, obsesionados también por los inventos. Es una época, acordaros, finales del siglo XIX, muy intensa a nivel industrial. Y bueno, fueron ellos los primeros que consiguieron proyectar o idear una máquina que fuese capaz de rodar y al mismo tiempo proyectar en una cámara de Lumière, que por un lado rodaba en película que recordad que el rollo de película lo inventó George Eastman, el inventor de Kodak. Rodaban en película de 35 milímetros, tal cual usaban en fotografía, rodaban ahí, pero por el otro lado tenía como una especie de tubo catódico, algo, no, por supuesto no electrónico, una especie de tubo para proyectar luz, que permitía que lo que estaba rodado se podía proyectar en un espacio lejano como una especie de cámara oscura. Ese invento de Lumière, que fue bastante sorprendente, hizo que, bueno, pues ellos rodaban sus primeras películas. La primera película que sabéis que rodaron Lumière fue La salida de la fábrica, una salida de su propia fábrica. Y el 28 de diciembre de 1800, a ver si lo recuerdo, el 28 de diciembre de 1895, en un edificio de la avenida, del Boulevard de Capuchin en París, en un antiguo café, en la planta baja, en el sótano, consiguieron proyectar por primera vez una película. La película se llamaba, la película que por cierto la podéis encontrar facilísima, se llama Llegada de un tren a la estación de la Clotard. Nada, unos segundos que se ve cómo llega un tren. Está la película rodada desde el Arsén y se ve cómo llega un tren, como nosotros vemos cómo llega el metro, ¿vale? Y aquello, pues la verdad que se proyectó en grande y con eso que se dice mucho, de ese mito de que efectivamente la gente que estaba allí en el café del Boulevard de Capuchin se levantaron asustados, ¿no? Llenos de miedo porque pensaban que iban a atropellar el tren. Efectivamente eso ocurrió, o sea, se generó un buen gran revuelo, pero bueno, que no es un revuelo muy diferente al que nosotros vivimos cuando, yo qué sé, cuando nos ponemos una gafa, la primera vez que nos ponemos una gafa de realidad virtual o vemos un videomapping que es así súper impresionante y cosas así que, ¿no? Porque todo lo novedoso al final es llamativo y al final pues todos flipamos igual que fliparon ellos, flipamos también nosotros, es decir, que tampoco que sea nada extraño. Sin embargo, bueno, sí que es verdad que desde el principio la proyección en grande, el proyecto del cine en grande siempre ha sido bastante sorprendente y eso, volvemos a lo mismo, porque la palabra clave aquí es empatía, genera que uno se meta dentro de lo que está contando. También es verdad que eso es poco, es decir, que ver un tren llegar a una estación no es nada. Entonces, es verdad que los comienzos del cine hay muchas películas en ese sentido, pero faltaba todavía construir un lenguaje propio que fuese cinematográfico, que no fuese el chistecito de poner una cámara y rodar allí porque la técnica te lo permite. Es decir, había que construir algo para que el ingenio, el cine de verdad pudiese ocurrir, ¿no? Como ocurrió. Entonces, ahora hay que construir un lenguaje, ¿no? Y ese lenguaje tiene, digamos, diferentes momentos. Primer momento, por llamarlo de alguna manera. Por cierto, un momento que fue accidental. En primer momento fue que Georges Méliès, que a lo mejor suena, Georges Méliès fue uno de los directores de cine, porque seguro que alguno habéis visto o le suena la película Viaje a la Luna de 1902, sale la luna así con un telescopio mirando, algo así. Muy cutre todo, pero muy, muy interesante. Yo Méliès, que le interesaba el invento de Lumière, que tenía una cámara, rodaba y un día rodando en la escena, una tontería de escena, una persona saliendo de su casa,
se le quedó atrapada en la película, no pudo seguir rodando y cuando consiguió rodar y luego lo reveló se dio cuenta que hubo un corte, ¿no? Y que la gente que estaba pasando pues, de repente desaparecía, ¿no? Aquello a él le impactó, se quedó bastante impresionado por aquello y lo usó para sus películas, por ejemplo, para el viaje a la luna. Entonces ese cosa accidental del corte y de repente que aparezca otra cosa, ¿no? Estaba hablando de prácticamente el primer montaje de la historia del cine. Aunque sí que es verdad que fue un poco accidental, pero que bueno, ya es, digamos, para montar el abecedario de nuestro lenguaje fílmico, ya por ahí empezamos a tener algo, el puro corte, ¿vale? El corte que todavía no está montado, pero es un corte en la propia grabación de la película, el propio rodaje, ¿vale? Para seguir entendiendo el lenguaje hay que viajar de París a Brighton. ¿Por qué Brighton? Brighton, en la época victoriana, sur de Inglaterra, es uno de los lugares más interesantes de Europa porque por sus balnearios, por su luz, porque es un lugar, digamos, de descanso, era el lugar de llegada de turistas de toda Europa, sobre todo ingleses, lógicamente, para tener allí su día de descanso. En Brighton, por ejemplo, también debido a los balnearios, había muchos médicos. Por ejemplo, la anestesia, tal y como la conocemos ahora, se inventó en Brighton. Bueno, pues en Brighton, ¿vale? Un fotógrafo llamado George Albert Smith que también pasa allí mucho tiempo de su vida, empieza a rodar debido también a la luz de Brighton, ¿vale? Y allí inventa algo, ¿no? Inventa algo que es el inicio de los planos secuencia, tal y como los conocemos ahora. Un plano secuencia es recordar la cámara siguiendo lo que está pasando, es decir, acompaña a la narración, no está fija, sino que va acompañando a la narración, algo que es evidente en el cine contemporáneo, plano secuencia, pero inventa lo que se llamó el Phantom Ride, el plano que es como una especie de viaje fantasmagórico, ¿no? En el que él puso una cámara digamos, en la parte delantera de un tren y fue rodando como el tren iba por las vías, ¿no? O sea, la cámara rueda sin que nadie sepa nada, o sea, sin que nadie se vea cómo va viajando el tren sin ver el tren. Ese plano fantasma es de los más utilizados en la historia del cine. Desde el coche, cualquier persecución de un coche tiene ese plano, hasta, yo qué sé, no sé, la nave espacial de Star Wars, ¿no? El halcón milenario pasando por entre las estrellas, ¿no? Y las estrellas que te hacen así, pues ese plano, ¿no? Es un Phantom Ride. Es que es así, ¿sabes? Se ha repetido hasta la saciedad y se sigue repitiendo en la historia del cine, pero es un Phantom Ride que lo grabó, os digo, George Albert Smith en Brighton al principio del siglo XX. De hecho, bueno, fue como una especie de ensayo en el 1901, ¿vale? Ese plano, ese Phantom Ride, es fácil encontrar también por ahí por YouTube. El propio George Albert Smith, en un paso más de construcción del lenguaje cinematográfico, rodó una película. Estas películas no son películas largas, son todas cortometrajes. El primer largometraje se rodó en Australia, pero bueno, no es el caso que vamos a hablar ahora. Pero el primer corto, o sea, son todas películas muy, muy cortitas, son de muy pocos minutos o incluso segundos. En 1901, George Albert Smith también, como os digo, el propio fotógrafo rodó algo que es fundamental también para entender el lenguaje fílmico. Y es que inventó el plano, o el primer plano más bien, ¿vale? Una película llamada Sick Kitten, es decir, gato enfermo. Una niña aparece en su silla cuidando a un gato que el pobre parece que está enfermo, está dándole de comer y lógicamente la cámara se queda desde lejos, ¿no? Y de repente, ¡pap!, hay un corte y vemos al gato en primer plano. El gato allí comiéndose un poco de leche, ¿no? Esa tontería, que puede ser una tontería así al inicio, la verdad es que también rompe todo el lenguaje hasta ese momento, el lenguaje teatral. Eso no ocurre en el teatro. En el teatro tú estás viendo el teatro, tú no te puedes acercar lo que estás viendo. Es decir, el cine permite a través de su óptica que de repente en un salto uno esté dentro. Eso hace que la profundidad narrativa sea muchísimo mayor que la de cualquier otro medio, por supuesto el teatro, que es por comparación el más cercano, y hace que sea, digamos, mucho más intenso todo. Es decir, y también se consigue algo que es mucho más íntimo. Por lo tanto, tenemos el invento en Sick Kitten del primer plano, ¿vale? Ya vamos avanzando en esa construcción del lenguaje fílmico. Por otro lado, un poco antes, en 1897, otro personaje, porque iba a decir director, porque tampoco no son personas, no son todavía profesionales del cine, son gente que está haciendo experimentos. Enoch Rector, que se llama, en 1897 grabó una pelea, grabó un combate de boxeo al aire libre entre Corbett y Fitzsimmons, y en lugar de rodarlo con película de 35 milímetros, la película de Kodak la rodó con 63 milímetros, una película un poquito más grande. Lo cierto es que lo que inventó fue el cine panorámico, que es el cine que nosotros vemos ahora, prácticamente, no es exactamente igual, pero
prácticamente nosotros vemos el cine panorámico. Yo estoy viendo la tele que tengo aquí, la tele es panorámica, no es cuadrada, ni es 35 milímetros. Es decir, es, digamos, un poco más ancha, precisamente para que el cine se pueda ver. El cine panorámico se inventa ahí, aunque sí que es cierto que no se vuelve a usar de manera comercial hasta 1963. Todos los años, toda la primera parte del siglo XX, se rodaba casi siempre en 4 tercios, en 35 milímetros. Por lo tanto, el formato ahí cambia. Pero sí que es verdad que existe un precedente que es claro, el uso de la película en 63 milímetros. Por lo tanto, tenemos el corte ahí accidental de Méliès, tenemos que Méliès, como sabéis, rodó muchas películas de ciencia ficción, tenemos que se pone una elipsis, tenemos el primer plano de Albert Smith, tenemos el Phantom Ride de Albert Smith, tenemos el plano panorámico, vamos a llamarlo así, de Enoch Rencor, así que bueno, ya tenemos algunas partes. Pero hay una película que es fundamental, es clave para entender esto, que es una película llamada Vida de un bombero americano, un peliculón de Edwin Porter, del año 1902, creo que es la película, sigue por ahí. En el que Edwin Porter, que de hecho prometo que es uno de los como grandes directores del cine, aunque la película es bastante divertida, lo que rueda es lo siguiente: hay un aviso, se ve un aviso, que por cierto también se usa, ya empieza a usar todo ese lenguaje fílmico, hay un aviso, se ve una mano que aprieta una sirena y el cuerpo de bomberos se pone en guardia y van a la casa de una mujer con un bebé que está en peligro porque está quemando su casa. Se ve desde fuera cómo los bomberos van llegando y bueno, sí, la cámara está desde lejos, ¿no? Se ve como siempre ese plano lejano propio de los comienzos del cine. De repente hay un corte y vemos, pum, pero así, de repente, pum, un corte y vemos, estamos dentro de la casa y estamos viendo a la mujer que está intentando salvar a su bebé, completamente desesperada, mientras el humo llena la habitación. Pa, otro corte y estamos fuera. De repente vemos cómo los bomberos están subiendo por una escalera hasta la habitación donde está la mujer y su bebé. ¡Pam! Otro corte y estamos dentro de la habitación de nuevo. Eso que estáis viendo, ¿vale? Ese corte es, por supuesto, digamos, vamos a llamarlo así, el primer montaje por continuidad de la historia del cine, lo que se llama ahora raccord, es la continuidad del cine. Es algo fundamental, pero es curioso, porque eso significa que hay una elipsis fílmica, es decir, que hay cosas que no estoy viendo, pero me las creo. Eso es la magia, eso es la empatía del cine. Yo empatizo con algo que no veo, pero que estoy entendiendo como lenguaje único. Y eso es fundamental para el progreso del lenguaje cinematográfico. Recordad, peliculón, Vida de un bombero americano de Edwin Porter. Seguimos, ¿vale? Es divertido, pero es que está muy bien, eso que entendáis eso. Seguimos un poquito más, nos vamos hasta otro punto, que ya no tenemos el montaje, digamos, por continuidad. Ahora hace falta algo que es todavía más potente, ¿no? Que es eso que se llaman el montaje en paralelo. Y eso es, digamos, ya una de las grandes ideas de la historia del cine. En 1907, un director francés llamado Charles Pathé graba una película impresionante llamada Le Cheval en Vallée, el caballo, ¿cómo se diría? No sé cómo decirlo, caballo que escapa o algo así. En 1907, entonces lo que vemos es lo siguiente, ¿vale? Llega un señor, que es un repartidor, por lo que parece un repartidor de leche o algo así, con su coche de caballo y aparca su coche con un caballo en la puerta de un edificio, se baja del coche y el caballo y entra en un edificio. Y de repente el plano se queda pendiente del caballo desde fuera, el caballo ve que hay un saco con comida y el caballo pues se pone a comer. De repente, ¡pam!, hay un corte y se ve al hombre subiendo la escalera desde dentro del edificio. De repente, ¡pum!, hay un corte y vemos que el caballo sigue comiendo tranquilamente. De repente, ¡pam!, otro corte y el hombre sigue subiendo escaleras. ¡Pam!, otro corte y el caballo tan tranquilo comiendo. ¡Pam!, otro corte y el hombre ya está hablando con unas personas, está repartiendo sus cosas. ¡Pum!, otro corte y el caballo sigue comiendo. ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es la primera vez que en la historia del cine hay un montaje en paralelo que se llama. ¿Qué significa eso? Que al mismo tiempo, con diferentes elipsis temporales, estamos viendo dos cosas que están ocurriendo al mismo tiempo. Es decir, mientras el caballo come, el hombre sube la escalera. Y mientras el hombre sube la escalera, el caballo está comiendo. Eso se llama un montaje en paralelo. Luego todo el cine ruso, que intentaremos hablar probablemente mañana, de Eisenstein y de Bertov y compañía, lo usa, sobre todo Eisenstein, ¿no? Y es una de las claves para que luego gente como Tarkovsky pueda hacer maravillas como esculpir, que llaman esculpir el tiempo. El montaje en paralelo es fundamental para que entendamos el lenguaje fílmico. Fundamental. Dos cosas que están ocurriendo al mismo tiempo, incluso en diferentes tiempos, porque el flashback
es también un invento del cine, eso no ocurría en el teatro, no se puede tener flashback en el teatro, y si lo tienen ahora es un invento del cine. Diferentes cosas pueden ocurrir delante de nuestros ojos en diferentes momentos y nosotros podemos asumirlo o asimilarlo como que están ocurriendo al mismo tiempo. Eso es un montaje en paralelo, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos otro paso más en la construcción del lenguaje fílmico. Otro paso más, la cámara históricamente, cuando los comienzos del cine estaba quieta, por una cuestión técnica, en un lugar y todo pasaba fuera de la cámara, ¿no? Como si fuese un teatro, ¿no? Era como una especie de cámara contemplativa. Bien, pues para que el cine ganase en intensidad, ganase, digamos, en profundidad narrativa, en cercanía y, por supuesto, en empatía y en intimismo, la cámara tenía que sobrepasar esa manera contemplativa y se mete en la acción, ¿vale? Ese meterse en la acción, ese situarse dentro de la acción hace que la misma acción se pueda rodar desde diferentes puntos de vista, diferentes planos contra planos, ¿vale? Y con lo que ya saben de Raccord y lo que sabemos de alguna, digamos, del montaje, podemos construir una escena de diferentes lugares para que sea, si no más creíble, porque ya, digamos, la creencia la tenemos solo por la ilusión, pero que sí que sea más impactante o que tenga más carga narrativa o más profundidad de narrativa. Eso también permite una cosa, que es que la cámara, al entrar dentro de la acción, ya no rueda desde lejos, sino que rueda desde cerca. Los actores y las actrices que antes eran, digamos, anónimos, no, nadie los conocía, de repente esas personas tienen emociones, son caras que empiezan a conocerse y es el nacimiento de lo que se llama la estrella o del estrellato. Algo que está relacionado también con lo que hemos llamado el cine romántico, porque eso que hablamos del cine clásico, como en la Hollywood de los 50, quiero deciros que eso no es verdad. El cine clásico, digamos que ese cine clásico de los 50 es más bien un cine romántico, pero bueno, ya hablaremos en algún momento sobre eso. Pero bueno, para que lo entendáis, si la cámara se mete dentro. Y por último, para construir ya el lenguaje fílmico ya de una manera más interesante, habría que entender la regla de los 180 grados. ¿Qué significa eso? Primero, que como yo ahora mismo tengo en mi plano, fijaros que mis ojos no está en la mitad no es lo mismo que me ruede aquí, ¿vale? Que me ruede aquí. Es decir, fijaos dónde está mi ojo. Mis ojos están en un tercio por encima de la mitad, ¿vale? Ese tercio por encima de la mitad hace que yo, digamos, sea mucho más expresivo, porque también pongo mi cuerpo en un plano medio. Y por otro lado, tenéis que tener en cuenta que como ya tenemos montajes y mi mano, ¡pam!, desaparece de la escena, si yo miro aquí, no estoy mirando la mano, lógicamente. Yo la miro aquí y vosotros estáis entendiendo que estoy mirando mi mano, ¿vale? Si hubiese un plano de mi mano ahora mismo, la mano tendría que, o de mi perro que está por aquí, el perro tendría que mirarme. ¿Y cómo tendría que rodarse eso? Teniendo en cuenta que yo estoy en el otro lugar. Es decir, esa regla es muy interesante, parece una tontería, pero no lo es. De hecho, hay un montón de casos documentados de fallos en el cine porque se equivocaban en ese sentido, de repente miraban. Y eso también, por ejemplo, es muy interesante cuando un actor, por ejemplo, imagina, está viendo yo qué sé, está sentado en un café, ¿no? Y está viendo a su amada pasar por la calle, ¿vale? Y está mirando para acá. Su amada, a la hora de mirarlo a él, en un corte, tiene que mirar al otro sitio, ¿vale? Porque si no, no hay raccord, no hay continuidad, ¿vale? Y eso es lo que se llamó la regla de los 180 grados, algo que, desde Prometo, es fundamental porque hay muchos errores hasta los años 20 en el cine en ese sentido. Dicho eso, aquí el perro. Dicho eso, ya tenemos más o menos la estructura del lenguaje fílmico. Para que lo entendamos, ya lo que nos queda ahora es hablar de cine. Así que ya que entendemos el lenguaje, tenemos que deciros que en ese momento, en los primeros años, de los años 1903, 1905 hasta 1920, la realidad es que el mejor cine del mundo no se está haciendo en Estados Unidos, se está haciendo en Escandinavia, sobre todo en dos países, en Dinamarca y en Suecia, a través de dos directores, en esencia, y de grandes películas, ¿no? Esos dos directores son Benjamin Christensen, un danés que en el año 1913 rodó una de las grandes películas de la historia del cine, ya incluyendo todo este lenguaje fílmico que se llama La X Misteriosa, un clásico del cine de fantasía. Tenéis que tener en cuenta que estamos en Europa, a principios del siglo XX, ya sabéis, el psicoanálisis, este tipo de cosas, el surrealismo, este tipo de cosas están allí operando, y sobre todo en el norte, imaginaros, todo muy gótico, todo muy extraño. Bueno, pues La X Misteriosa en 1913, o por ejemplo una película que ruedan en el 1922, también Benjamin Christensen, que esas películas que tenéis que ver, sí o sí, se llama Haxan, la brujería a través de los tiempos, en el que ya incluye incluso el color, es decir, se va cambiando de cosas dependiendo del color, ¿no? Son películas brutalmente conceptuales, repito, son películas de ideas, no son películas comerciales, en el sentido no se piensan se piensan como casi obras conceptuales, ¿vale? Y eso es
bastante interesante, pero al final, repito, son inclusiones de todo ese lenguaje fílmico que ha ido trabajándose y consiguiéndose en los primeros años para para intentar construir proyectos que sean de envergadura conceptual. Esas dos películas de Christensen son míticas. Otra, probablemente la gran película de este momento del cine escandinavo de los primeros años 20 o de los primeros años del siglo XX, es la película La carretera fantasma, una película de Víctor Sahlström, un director que era sueco, ya muy hombre, Víctor Sahlström, que rodó La carreta fantasma en 1920, un clásico del cine de terror y del thriller psicológico, una película maravillosa que usa la superposición de planos, los halos, los colores, una película impresionante para el año que es, la verdad es que es bastante impresionante. Y bueno, quiero deciros que esa unión entre vanguardia, psicoanálisis, surrealismo, lenguaje fílmico, posibilidades técnicas y un alma interesante para ampliar, digamos, los motivos del arte en Europa, hizo que en Escandinavia esos primeros años sean el momento clave de la historia del cine. Es decir, la historia del cine empieza como tal en Dinamarca y en Suecia, no en Estados Unidos, aunque nos duela reconocerlo. Aunque sí que es verdad que ambos directores, Ben Christensen y Víctor Sahlström, se fueron ambos ya a finales de los años 20, a mediados de los años 20, junto con otros más, pero sobre todo con dos nombres que se han quedado también en la historia del cine, dos actrices famosísimas, Greta Garbo y Ingrid Bergman la de Casablanca, para que lo tengamos más o menos claro. Pues ambos, también con ellas, con otros muchos personajes del cine español, del cine europeo, perdón, se fueron a Hollywood. ¿Y por qué Hollywood? ¿No? ¿Y por qué Hollywood? ¿Por qué se convirtió Hollywood en la gran meca del cine desde ese momento hasta ahora? Bueno, por diferentes motivos. Uno puede ser, se habla mucho de por el tiempo, ¿no? Por el tiempo californiano, porque no llueve, porque hace muy buen tiempo, se está de puta madre en California. Sí, por el sol, por la luz, porque al final el cine, y más en esos tiempos, necesitaba de la luz natural. Y sí, también es verdad, allí más luz que evidentemente la oscura y fría Suecia, eso es lógico, aunque por muy bonita que sea la luz del norte. Pero también sobre todo es por la patente, es decir, porque allí se generó el primer copyright. Y eso tiene que ver con una cosa que se llama el bucle del Latham, un invento del estudio de Edison que permitía que a través de una especie bueno, es que una cosa, de un bucle, sí, como de dos motorcitos que rodaban, hacían que la película se soltase, estaba como abombada, cosa que permitía que las películas no se rompiesen, porque hasta ese momento se rompían mucho en el momento de proyectarla, también porque se calentaban y estaban muy tensas. Ese bucle que se patentó en California permitía que las películas durasen más tiempo y eso fomentó que hubiese derechos sobre las películas. Eso generó un mercado, el copyright, un mercado legal sobre las películas e hizo que hubiese inversión, ¿vale? También donde sabéis que hay inversión y hay dinero, también hay ley, unas leyes que, por cierto, se las saltaban directamente en California durante los años 20 y permitió que Hollywood se convirtiese en lo que es ahora, ¿no? En la fábrica esa digamos, de magia. Entonces, digamos que hubo en los años 20, ese años 20, un traslado desde ese cine conceptual europeo a Hollywood y allí destacó sobre todo un personaje llamado D.W. Griffith, que rodó dos películas míticas, pero por diferentes motivos. Esto también estaría guay de así, lo explico muy brevemente. Primero tengo que deciros que el cine en su primera época ideal y conceptual era un territorio hecho por mujeres. Esto es muy importante porque aunque se haya mantenido su nombre en la historia del cine, la realidad es que hay que recuperarlas porque eran las personas, las mujeres las que llevaban el peso. Aunque sí que es verdad que gente como Griffith, aprovechando un sistema patriarcal, se hicieron, digamos, con el trono de ese cine, ¿vale? Griffith llevó todo ese poderío del lenguaje fílmico nuevo y el poderío económico de Hollywood a hacer dos películas brutales. Una se llama El nacimiento de una nación, una película que dura 3 horas y media, casi 4, bastante, por supuesto esto es mudo, o sea, no tengáis, el sonido llegará mucho después. Una película donde explica la guerra de secesión a través de diferentes lugares, por supuesto desde un punto de vista brutalmente racista, tan racista y tan potentemente racista que hizo que el Ku Klux Klan, que no existía, se rearmase y se rehiciese después de la película de Griffith. Una super mega producción, vamos, incomparable a nivel de grande de lo que pasa ahora. Ya os digo yo que era mucho más grande de las películas, por muy grandes que sean ahora. Y luego también una película que se llama Intolerancia, una película muy interesante, primero porque viene de la visión que hizo Griffith de una película italiana llamada Caviria, ya hablaremos de Caviria y de
y de una revisión que hizo Fellini en el Noche de Caviria y tal. Pero, pero bueno, básicamente Griffith hizo una enorme producción en base a Caviria, una Caviria, una película muy bonita porque tiene unos planos fijos que se van moviendo lentamente, una película tremenda. ¿Vale? Y hizo una cosa que se llama Intolerancia, donde, fijaros, inventa lo último ya del lenguaje fílmico, lo que os he contado hoy, que es lo que se llama el montaje conceptual. ¿Qué significa eso? Lo que hizo Griffith fue rodar diferentes escenas de diferentes tiempos, así como diferentes tiempos históricos, y lo armaba en una sola película que, digamos, lo que se unía había diferentes saltos, la película era muy extraña, porque de repente estábamos joder, hace 3 siglos, de repente estaba en el tiempo contemporáneo, luego se iba a la historia de Jesucristo, cosas así muy extrañas, pero todas tenían un punto conceptual o una idea en común, que era la intolerancia, es decir, lo que unía, lo que daba récord, lo que daba continuidad al cine, a la película de Griffith, no era algo técnico, sino era algo conceptual. Así que con eso tenemos ya, digamos, el cóctel perfecto para empezar a innovar y a investigar y a seguir haciendo películas ya con una carga, digamos, única, ¿no? El cine se convierte en eh, algo ya propio, único, ¿vale? Así que esa es la primera parte de Historia del Cine, seguiremos estos días más, si anotáis las películas, al final vais a tener un montón, ¿vale? Las que os digo y ya está. Seguiremos mañana hablando de otras cosas. Un abrazo.